A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748, 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, contable y laboral. Y como siempre, la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en nuestro país. Seguimos en edición especial mirando las reformas tributarias que fueron promulgadas en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Tenemos la presencia de Antonio Trujillo, quien nos acompañó en la parte número 1 de la semana pasada, y vamos a continuar con estos temas de gran importancia, tanto para las personas naturales como para las sociedades. Bienvenido, Antonio, como siempre, tú tan amable en acompañarnos en nuestras ediciones especiales. El tema de tener estos programas en donde podamos compartir con nuestros televidentes, tanto personas naturales como jurídicas, y cuando hacemos los programas especiales, tú siempre nos colaboras representando al gremio de los contadores en tu calidad de presidente. Antonio, bienvenido, esta es tu casa, Tributación de hoy. Cristina, muchas gracias, estimados televidentes. Para mí siempre es un honor poder contribuir con un granito de arena en beneficio de los profesionales, contables, financieros y empresas del Ecuador. Hoy definitivamente hay un tema que ha causado mucha inquietud y tiene que ver con esta famosa contribución única y temporal. Hace poquito el Servicio de Rentas Internas emitió la resolución 4/22 de enero, aclarando ciertos tópicos que es muy importante que los discutamos hoy. Cristina, para empezar quería preguntarte, explícanos un poquito en qué consiste esta famosa contribución única y temporal. Bueno, esta contribución única y temporal consiste en un aporte que tenemos que realizar a aquellas sociedades que tengamos igual o mayor a $1 millón grabados, tomando como referencia los estados financieros del ejercicio fiscal 2018. Es importante, como tú dices, en qué consiste, como lo habías tú mencionado en el nombre de una manera clara, es una contribución única y temporal que estamos obligados por esta ley orgánica a que aquellas sociedades que tengamos ingresos iguales o mayores a $1 millón, pues en referencia al ejercicio fiscal 2018, aportemos a nuestro país, aportemos a nuestra sociedad en beneficio, lógicamente, de generar esta estabilidad que tanto necesita nuestro país de Ecuador como tal. ¿Cuál sería el ámbito de aplicación de esta contribución? Mira, esto es algo muy importante porque comenzaron a generarse una serie de inquietudes, y es correcto, dentro de lo que es el sector empresarial, sobre todo el sector contable, el sector financiero, y de alguna manera fue muy importante el acercamiento que incluso tuvo el gremio de contadores que tú diriges con el organismo de control, con el Servicio de Rentas Internas, para que se pueda establecer, obviamente, el ámbito de aplicación está dado por la misma normativa como tal, como la ley de reforma que se dio, la ley de
orgánica de simplificación y progresividad tributaria, pero creo que valía la pena en estos acercamientos que tuvimos con el organismo de control, que vía resolución, porque era obligatorio que se emita la resolución que tú mencionaste de una manera muy acertada, esta resolución 4 del 22 de enero, que se emita cuál es este ámbito y que se aclare, porque cuáles eran las dudas que tenían, sobre todo el ámbito financiero, era establecer cuál es el ámbito de aplicación, el hecho generador para el tema del registro contable pertinente. Entonces, algo que es muy importante es lo que te dice la resolución número 4, que en cierta manera ya aclara de una manera mucho más preciso que el ámbito de aplicación primero es un carácter anual. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una contribución que debe registrarse en cada periodo fiscal y que además algo que era muy importante es que se aclare que es una obligación tributaria de igual valor a declararse y pagarse en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022. Esto se encuentra en el artículo 3 de la resolución 004, en donde te dice que el ámbito de aplicación es que es de carácter anual y que tiene que registrarse 3 valores iguales, declararse y pagarse en cada periodo fiscal 20, 21 y 22, estimado Antonio. Sí, bueno, ahí había una confusión, que habían algunos colegas que pensaban que se tenía que registrar ya como un pasivo y un gasto en este ejercicio fiscal 2019, lo cual, claro, para algunas compañías les complicaba por el hecho de tener que registrar hoy un gasto que además de ser no deducible, que vamos a hablar más adelante, tenía un efecto importante, sobre todo en los resultados, en la participación laboral. Y eso es lo que pasó en el tema. Tuvimos varias inquietudes del sector financiero, de los contadores, de los auditores. Era entender cuál era este ámbito de aplicación, este hecho generador de la contribución. Y es algo tan importante que la resolución te dice ya de una manera muy clara. Esta es una contribución de carácter anual y corresponde a 3 obligaciones tributarias de igual valor a declararse y pagarse en el ejercicio fiscal 20, 21 y 22. Con esta aclaración, cuando a mí me han preguntado, y justo hoy en la mañana que estuve impartiendo clases, me preguntaban mis alumnos en dónde puede estar claramente identificado este ámbito de aplicación, y yo les decía, es importante que se lea el artículo 3 de la resolución más el artículo 4, y es el artículo 4 que menciona los sujetos pasivos. Queda claramente definido que aparte de que nos aclara el periodo de vigencia de esta contribución única y temporal, también te dice que las empresas realicen actividades. ¿Y eso qué quiere decir? Que sus actividades que realicen se medirán a partir del 1 de enero del 20, 21 y 22. Lógicamente, y que a la vez hayan tenido pues ingresos grabados en el ejercicio fiscal 2018, que es la segunda condición. Pero yo pienso que ahora está mucho más claro este ámbito de aplicación, y ya los contadores sabemos que el problema que teníamos si se registraba o no una provisión en el ejercicio fiscal 2019 o en los respectivos ejercicios del gasto, está claro. O sea, en mi criterio técnico y profesional, haciendo también el análisis no solamente del ámbito tributario, sino en esta combinación del ámbito contable, pues queda claro que la provisión en el ejercicio fiscal 2019 no aplica, y que nos basemos en este artículo número 3 de la resolución, y con las respectivas análisis de las normas contables pertinentes, es un gasto que se registrará en cada periodo fiscal. Eso queda claro, es un gasto que se va a registrar en el 2020, 21 y 22. Así es, estimado. Por 3 valores idénticos. Ya, y ahí había otra confusión, porque en algunas interpretaciones, incluso miré algunos papers que decían, este es un valor que se calcula de los ingresos grabados del 2018, un gran valor, y que se dividía para 3. Eso no es correcto. La circular nos aclara de una manera muy precisa de que son 3 valores iguales que se calculan sí con referencia al ejercicio fiscal 2018, y obviamente son 3 valores iguales que tienen que ser declarados y pagados en los respectivos ejercicios fiscales que acabé de mencionar como tal. Sí, sería importante que nos expliques justamente en el último tema que topaste, es que también había esa confusión que tú mencionas, que es un cálculo que yo hacía hoy, le dividí entre 3 o son 3 cálculos iguales. Explícanos un poquito cómo es el tema de la base de cálculo
de esta contribución? Bueno, esta base de cálculo te dice que aquellas empresas que definitivamente se haya superado el $1.000.000 en el ejercicio fiscal 2018, que es la base de cálculo, y también nos da un tema de un límite, ¿no? Dice que en ningún caso esta contribución será superior al 25% del impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal 2018, que esto también es importante aclarar. Entonces, cuando yo voy a tomar los parámetros de cálculo, me voy a ir a mis estados financieros, a mi declaración de impuesto a la renta, voy a coger mi ingreso gravado, que incluso en el artículo 5 de la mencionada resolución te dice, coge el total de sus ingresos, réstese el ingreso exento, el ingreso no objeto, súmese o réstese aquellas reversiones o aquellos ajustes que usted tenga por la aplicación de los impuestos diferidos. Lo importante es determinar mi ingreso gravado, mi ingreso que en el 2018 pagó el impuesto a la renta, que de acuerdo a la normativa tributaria debe pagar impuesto a la renta como ingreso gravado de fuente ecuatoriana de acuerdo al artículo 8 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Entonces, en el artículo 5 me dice cuál es esta base de cálculo. Y sobre esa base de cálculo hay una tabla que muestra los porcentajes en función a los ingresos que se tenga. Por ejemplo, de 1 millón a 5 millones, es el 0,10%. De 5 millones a 5 millones, de 5 millones 1 a 10 millones, el 0,15%. Y de 10 millones en adelante, el 0,20%. Entonces, en función a esta base de cálculo establecida muy claramente en la ley y complementada su aclaración en la resolución, que es el ingreso gravado, se calcula el porcentaje que te toque de acuerdo al rango de ingresos gravados que tengas. Lo que sí hay que comparar es que en ningún caso puede ser mayor al 25% del impuesto a la renta causado. Aquí quiero aclarar, nosotros en el ejercicio fiscal 2018 teníamos la figura del anticipo mínimo, que el anticipo mínimo para muchas sociedades terminó siendo el impuesto a la renta mínimo y muchas sociedades pagaron el impuesto a la renta mínimo como tal. Entonces, cuando usted vaya a hacer esa comparación, así usted haya cancelado el impuesto a la renta mínimo, la comparación es con el impuesto a la renta causado. La primera pregunta y de las inquietudes que a mí se habían generado, no solamente en el Colegio de Contadores, en las clases, en los clientes en general, era ¿qué pasa, Cristina, si yo tenía un impuesto a la renta causado cero porque tenía una base imponible negativa? Pues no hay la contribución como tal. Entonces, estas aclaraciones que tú me estás preguntando son las dudas generales que tienen las empresas, que tienen los contribuyentes y que fueron ya, a mi criterio particular, totalmente aclaradas con la resolución 004. Entonces, recapitulando, primero, esta es una contribución única y temporal. Es importante el ámbito de aplicación, que nos remitamos todos, el sector empresarial, contadores, auditores, al artículo 3 de la resolución, que no contradicen absolutamente nada lo que salió publicado en la ley de simplificación y progresividad tributaria, simplemente aclara de una mejor manera. Es importante que se tome en cuenta que también el artículo 4 de sujetos pasivos que acabamos de mencionar, que esto aplica para aquellas sociedades que realicen actividades y que adicionalmente en el ejercicio fiscal 2018 hayan generado ingresos iguales o superiores al $1.000.000, ingresos gravados como tal. Mi estimado Antonio. Solo para dejar un poquito más claro, si yo, por ejemplo, tengo un impuesto causado de 1 millón, el 25%, 250.000. Si la contribución única es de $1 millón, entonces el máximo sería 250.000 que tendría que pagar. Así de claro, eso es lo que ha buscado la normativa. Tu ejemplo es totalmente, yo digo, didáctico. Si el 25% de su impuesto a la renta causado del 2018 es $250.000 y a usted le sale un cálculo de $1 millón de contribución única y temporal, pues usted paga hasta este valor del 25%, que en tu ejemplo es los $250.000. ¿Qué pasa si en el 2020 yo pierdo y no gano? Bueno, el tema es de que como tenemos una base de cálculo al ejercicio 2018, esa es tu base de cálculo como tal. Sí, porque ahí también había una confusión. Claro. Había gente que decía, bueno, es que si yo pago
yo pierdo en el año 2020, ¿aplicaría la contribución? ¿No aplicaría? No, tenemos algo que es muy claro. Por ejemplo, dice, las sociedades canceladas el 31 de diciembre del 2019 no están obligadas a declarar y pagar esta contribución. Y obviamente la normativa no puede prever el tema que le va a pasar a usted en el futuro. Lo que sí está claro es que tenemos un dato referencial que son los estados financieros del 2018 y es en función a los ingresos. Aquí la única referencia que usted tiene como para generar un límite o no pago es este 25% o el no haber generado un impuesto a la renta causado en el año 2018 como tal. Coméntanos un poquito, ¿cuáles son los sujetos pasivos de esta contribución? Son los sujetos pasivos, eso te había comentado que está en el artículo 4 y es también algo que a mí me ayudó a entender mucho mejor cuándo debía haberse registrado, que eso a veces dicen es un tema contable, si es que el tema contable tenía que haber dado de la mano con el tema tributario. Yo creo que sí, nosotros como contadores siempre pensamos en dos tiempos, ¿no? Tratamos de cumplir muy bien el tema de nuestras leyes tributarias, que por sí son derecho público y se aplica al pie de la letra, pero también hacemos nuestra relación con este marco de las normas contables, que es nuestro interés. Entonces, cuando yo quiero tener claro mi ámbito de aplicación, es obligatorio leer el artículo 3, ámbito de aplicación, pero también entender quiénes son los sujetos pasivos. Y claramente dice, para la aplicación de esta contribución única y temporal, son sujetos pasivos las sociedades, incluidas las sociedades extranjeras residentes en el país, los establecimientos permanentes, sociedades extranjeras no residentes, y aquí viene la parte importante, que realicen actividades económicas. ¿Qué quiere decir? Que te encuentres con actividad a cada ejercicio donde se genere, que estés operando, y además, y ahí queda complementado la pregunta que tú me acabas de hacer, y que en el ejercicio 2018 hayan generado ingresos grabados iguales, sí, o superiores al $1.000.000, inclusive aquellas sociedades que se encuentren bajo un régimen de impuesto único previsto en el artículo 27 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Entonces, queda clarísimo quiénes son los sujetos pasivos: todas las sociedades que estemos realizando actividades y que hayamos tenido en el ejercicio fiscal 2018 pues ingresos grabados iguales o superiores al $1.000.000, mi estimado Antonio. El fisco ya ha emitido un formulario para poder generar el cobro de este impuesto y la declaración por parte de los contribuyentes. Dentro de la ley de simplificación tributaria, en la aprobación y creación de este impuesto, de este gravamen como tal, dice que es obligación de la autoridad tributaria vía resolución emitir el formulario en el cual se debe declarar y pagar esta obligación, esta contribución como tal. En el artículo 2 de la mencionada resolución, pues nos habla que la autoridad en control aprueba ya el famoso formulario 124. Que nos escuchen bien las sociedades que estamos sujetas a este gravamen, a esta contribución, es el formulario 124. La autoridad de control va a publicar en la página web el formulario y a la vez el instructivo para que de una manera sencilla se pueda declarar y se pueda pagar. Sí, la resolución 004 aprueba la emisión del formulario 124 como tal. ¿Hasta qué fecha tienen que pagar los contribuyentes el tributo? Perfecto, esto es muy importante. En el artículo 6 de la resolución 004 te dice que el plazo para declarar y pagar la contribución temporal y única será desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año según corresponda. Y aquí, Antonio, viene para mí otra reafirmación de que por qué se debe considerar, tal como dice el artículo 3 de la resolución, como un impuesto anual que se registra en cada periodo fiscal. Mira lo que te dice, que se debe declarar y pagar del 1 de enero al 31 de marzo, lo que te ratifica de que, de acuerdo a lo que tú me preguntabas, ¿quiénes tenemos esta obligación de pagar? Pues que tengamos actividades en el 20, 21 y 22 y que hayamos generado ingresos grabados en el 18. Yo creo que ya con la aclaración del artículo 3, que son ámbito de aplicación, el artículo 4 de sujetos pasivos como tales, pues definitivamente pues tenemos este ámbito de aplicación definido para que tu registro contable sea el que corresponda a cada periodo fiscal. No, y es importante porque si
el vencimiento, la obligación está ya muy cerquita, porque marzo ya está, como se dice, a la vuelta de la esquina. Así es. Entonces las compañías ya tienen que ir provisionando este pago. Pero aclaremos qué es provisionando este pago. Quiere decir, no la provisión que se tenía que hacer en el ejercicio fiscal, tiene que ir preveyendo ese flujo de caja. ¿Qué te parece, Antonio, si hacemos nuestro corte comercial y regresamos con este tema tan, pero tan interesante sobre la contribución única y temporal emitida, aprobada y promulgada en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria? OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748, 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Regresamos del corte comercial. Es tan interesante conversar contigo y sobre todo en estas ediciones especiales que tú me acompañas y que siempre yo me siento honrada que cuando es un programa especial, que por lo general tenemos una primera edición o una segunda edición y hoy estamos finiquitando nuestra segunda edición sobre los principales cambios en materia tributaria con esta ley de simplificación y de progresividad tributaria, y es el tema del momento, es hablar de esta contribución como tal. Entonces, queríamos también mirar alguna otra de las dudas que tú como gremio hayas recolectado de esta contribución, y creo que tú me habías mencionado el tema de si esto es deducible o no deducible o genera crédito tributario. Sí, la deducibilidad es un tema que preocupa a muchos porque dicen contribuimos y adicionalmente es gasto no deducible, o sea, es un doble efecto desde el punto de vista fiscal. Bueno, lo importante es, de acuerdo a la ley y al artículo 9, que sí se quede claro que no es la primera vez que tenemos este tipo de tratamiento. Cuando tuvimos la contribución en el tema del terremoto como tal, pues definitivamente se había tomado la misma directriz, el mismo procedimiento, la misma normativa de que esta contribución no es un gasto deducible, no genera un crédito tributario, es un gasto no deducible, es un gasto que no puede imputarse para el cálculo del impuesto a la renta ni del ejercicio fiscal 20, ni de 21, ni del ejercicio fiscal, hablemos del ejercicio fiscal 20, 21 y 22, es un gasto que no nos vamos a deducir, pero que ha tenido el mismo tratamiento de las otras contribuciones que la solidaria que tuvimos por el tema del terremoto. Y el artículo 9 de la resolución te vuelve a aclarar lo que ya en la ley estaba mencionado, que no te constituye un crédito tributario y que además no es imputable del impuesto a la renta como tal. Hay algo que te quería mencionar. Había recibido algunas preguntas y me decían, Cristina, como no había esta resolución, que hacía falta para que primero se pueda aprobar el formulario 124, que es el formulario en el cual vamos a pagar, y aquellos detalles y aquellos, hablemos, puntos importantes que de alguna manera también nos han dejado más amplio el entendimiento en si se debía haber registrado en una provisión. Dicen, Cristina, ¿qué pasa si registré la provisión en el 19? ¿Era deducible, no deducible? Porque era la provisión. Aparte de eso, si era un no deducible, generaba un impuesto diferido. Muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas divergencias de criterios. Y creo que con la resolución se aclara todo. A mi criterio particular, bajo entendimiento técnico jurídico y bajo mi dualidad de contadora y también profesional en derecho, yo creo que ya con el artículo 3, 4 y el artículo 6 está claramente definido, a pesar que hay una parte en el artículo, vamos a mirar en el artículo, me parece 9, habla de que esto podría tenderse a una confusión, pero yo he conversado con la autoridad de control y más bien era una aclaración
en el caso de que alguien hizo la provisión en su entendimiento de la aplicación de la norma contable, pues lo que quiso decir en el artículo 9 es que en caso de que los contribuyentes, de acuerdo a norma contable, hayan registrado una provisión, es gasto no deducible. No es que la resolución esté diciendo debía haberse registrado, porque no puede en el ámbito contable, opinar. Pues más que decir opinar, es un ámbito que no le corresponde. Nosotros como contadores haremos nuestros registros contables en base a normas, principios y nada más. Exactamente, más que en el caso tributario, apegarnos al cumplimiento de lo que tiene que darse, la declaración y el pago correcto como corresponde, ¿no? Entonces, este párrafo o esta aclaración que se da en la circular es simplemente bajo el espíritu de la resolución que yo pude conversar con la autoridad de control, es en el caso de que usted hizo la provisión bajo su entendimiento, acuérdese que sea provisión o sea pago, la ley te dice que es un gasto no deducible. Y esa provisión, si la hizo, es igual un gasto no deducible que no tendría que generarse un impuesto diferido, porque estamos hablando que un impuesto diferido es un tema de recuperación y aquí no lo hay. Entonces, por eso es adecuado que estemos claros que esto es un gasto que le pertenece a cada periodo contable. ¿Cuál sería el registro contable si es que es un gasto que le pertenece a cada registro contable? Gasto, contribución contra bancos, contra flujo, contra lo que usted tenga que pagarle a la autoridad de control, que es lo que corresponde como tal. En el formulario 124, tomando todas las consideraciones, yo creo que la resolución vino a complementar lo que ya en algunos análisis se habían hecho en el tema técnico contable. Yo creo que ya las compañías con esto, pues que se sientan seguras de cómo tiene que manejarse desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista contable igual, nuestra combinación como contadores y obviamente también yo digo como tributarios, porque todos los contadores en el Ecuador tenemos un ADN tributario propio y yo creo que está bastante claro ya con la resolución 004. También algo que es muy importante que quisiera mencionarles en el artículo 8, que hay las facilidades de pago. ¿Qué te parece si comentamos un poquito eso? Sí, ese era también un punto que le preocupaba a muchas compañías que no tienen el flujo de caja para poder hacer este pago hoy. ¿Se puede diferir el pago? Perfectamente, dice, el pago de la contribución única y temporal podrá sujetarse a facilidades de pago hasta un plazo máximo de 3 meses sin que se exige el pago en la cuota inicial establecida en el artículo 152 y además el otorgamiento se regirá a las condiciones establecidas en el Código Tributario. Entonces, si hay facilidades de pago, es importante que nos remitamos al artículo 8 de esta resolución como tal. ¿Y en dónde se puede hacer este trámite? Bueno, en la autoridad de control, en el servicio de rentas internas, y yo creo que también nuestro fisco trata siempre de ayudarnos con el tema de que cada vez los procedimientos sean más simples, más sencillos, que se cumpla con todo lo que está basado en nuestra Constitución. La ley tributaria tiene que ser simple y tiene que ser lo más clara posible. Antonio, se nos ha volado el tiempo, pero yo creo que era importante realizar este programa. Quisiera que nos mandes un mensaje a todos los televidentes, a todas las sociedades que nos escucharon con este tema, que es la contribución temporal y única y temporal. Bueno, para todos los contribuyentes, empresas, contadores financieros del Ecuador, siempre va a ser un honor para el Colegio de Contadores estar para capacitarles, para comunicar cualquier cambio que existe en materia financiera contable. Hay muchos cambios que se nos vienen. Quisiera que también les invites en el tema de las jornadas, que me habías comentado que el día de mañana hay el día viernes 31 tienes las primeras jornadas tributarias. Invítales por favor a todos los televidentes. Quedan todos invitados a participar de las primeras jornadas tributarias del Ecuador, donde tendremos capacitadores del más alto nivel que nos van a venir justamente a aclarar y a profundizar todos estos temas que han generado dudas con la aplicación de esta nueva ley. Muchas gracias, Antonio. Reitero la invitación del presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y el Ecuador está dada para que el día viernes 31 visiten las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Por mi parte, espero que hayamos sido sumamente claros y lo más explícitos posibles en esta edición especial, donde hemos trabajado de la mano con el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Con ustedes será hasta una nueva edición la próxima semana. Hasta luego.
OTBay, tecnología a tu alcance. Somos una plataforma que ofrece productos tecnológicos y soluciones de vanguardia en el Ecuador a través de un sistema de ventas virtual. Nuestras divisiones son computadoras, portabilidad, redes, software, juegos, periféricos, impresión, consumibles, electrónica, dispositivos móviles, soluciones de seguridad y accesorios. OTBay. Teléfonos 0998-544-748. 2439-012. Más información en la página web www.otbayec.com. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.